Y yo, junto con Lourdes Murguía, que estábamos preparando el programa, determinamos buscar al señor Jorge Luis González Laida, que no mienta la gobernadora Laida Sansores. Y nosotros lo buscamos y le pedimos si nos daba una entrevista en la primera hora del programa. Entonces, que no inventen ante su medianía, ante sus mentiras, ante su cobardía y ante su censura, que no inventen conspiraciones, no con nosotros. ¿A qué hora fue la entrevista, Lourdes, Manuel, en nuestro programa? Fue a las 7:20. Fue en la primera hora, de haber ahí, sido 7:20. 7:20, sí. Bueno, 7:20, 7:15 por ahí. Nosotros lo buscamos. Nosotros no sabíamos si iba a estar luego en otros programas. Nosotros tratamos, y a veces lo conseguimos, de tener la primera entrevista con personajes que pensamos que son noticiosos. Que no invente, que no falsee. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdenos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy volvió a reventar en su programa ni más ni menos que Ciro Gómez Leiva, que sigue en las mismas en contra del gobierno, en contra de la 4T, y ahora porque la gobernadora de Campeche mencionó que pues ahí está, y ahora esta nueva pues corriente de estos medios de comunicación, toda esta andanada en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, por el tema del periodista Jorge Luis González, exdirector de un medio de comunicación aquí en el estado de Campeche, sí, de Tribuna, de este medio que siempre perteneció al PRI, que siempre perteneció a Alejandro Moreno Cárdenas, y ahora que no tienen chayote, mis estimados proneros, se han lanzado en contra de la gobernadora, incitando al odio, y por eso fue demandado, fue denunciado, y ahora pues enfrenta una orden, pues prácticamente ya una vinculación a proceso, mis estimados proneros, este periodista que ayer lo entrevistó Ciro Gómez Leiva sin tomar en cuenta lo que sucede en el estado de Campeche. Pero bueno, ahora dice que no inventen conspiraciones, no contra nosotros, responde a la gobernadora Laida Sansores sobre esta entrevista a Jorge Luis González, periodista vinculado a proceso por incitación al odio contra la gobernadora de Campeche. Por supuesto, ahora ya están tachándola de que, pues, ¿dónde está la libertad de expresión, de que se está censurando y demás? Pero bueno, ahí tienen un ejemplo de las publicaciones que siempre ha hecho Tribuna desde que el PRI pues dejó de gobernar en el estado. Ahí está, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y también defendiendo ahora sí la democracia, defendiendo el periodismo y la libertad de expresión, Tribuna, que obviamente no son ninguna pues blanca paloma, mis estimados amigas y amigos pregoneros, siempre han estado al servicio del PRIAN. Eso no es en pues no hay ninguna objeción en este caso para los que conocen cómo se ha conducido este diario, este medio de comunicación en el estado de Campeche. Todo esto lo señaló la gobernadora de Campeche, y vean cómo estalla Ciro Gómez Leiva en su programa, porque menciona que ayer estuvieron todos los medios de comunicación, los periodistas como Ciro Gómez Leiva y varios más, buscando, pero entrevistar a Jorge Luis González, a este periodista vinculado ya a proceso. Presidenta Sheinbaum, pues le acerquen pues ahora sí que una parte del documento y parte de la entrevista del lunes que tuviste con Jorge Luis González Valdés, el director de Tribuna, sancionado por lo pronto por el gobierno, por una juez, pero por una acusación del gobierno de Campeche. Ayer o anoche, en los martes del Jaguar, se refirió precisamente la gobernadora Laida Sansores al señor Jorge Luis González Valdés. Vamos a escuchar, vamos a verla. Primero yo quiero empezar. ¿Quién promueve toda esta corriente que se dio el día de ayer en México, en donde Jorge González iba de periodista en periodista, lo traían para que fuera a llorar, y luego iba a decir, hoy se iba a llorar al otro programa, y lloraba, así, ¿no? Todo el tiempo quejándose de lo que le habían hecho como una represión, Oye, en fin. a ver, interrumpo a la gobernadora Laida Sansores
Sí, señor. Y respuesta, Laida, respuesta, y espero que no me denuncies por violencia de género o demás. Yo leí del caso el fin de semana y yo, junto con Lourdes Murguía, que estábamos preparando el programa, determinamos buscar al señor Jorge Luis González Laida, que no mienta la gobernadora Laida Sansores. Y nosotros lo buscamos y le pedimos si nos daba una entrevista en la primera hora del programa. Entonces, que no inventen ante su medianía, ante sus mentiras, ante su cobardía y ante su censura, que no inventen conspiraciones, no con nosotros. ¿A qué hora fue la entrevista, Lourdes, Manuel, en nuestro programa? Fue a las 7:20. Fue en la primera hora, de haber sido 7:20. 7:20, sí. Bueno, 7:20, 7:15 por ahí. Nosotros lo buscamos. Nosotros no sabíamos si iba a estar luego en otros programas. Nosotros tratamos, y a veces lo conseguimos, de tener la primera entrevista con personajes que pensamos que son noticiosos. Que no invente, que no falsee, que no engañe la gobernadora de Campeche como lo hace regularmente. Espero, y lo repito, que no vayas a denunciar por daño moral o por violencia política de género. Pero mintió anoche. Porque además, ya sabes, Manuel, formando, esto alguien lo organizó. ¿Quién lo organizó? Alito, Ciro. Calderón, García Alito. Luna, Claudio X González. Es Alito. No, es Gordillo. Alito. A ver, recuérdame más malos. Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién? Vicente Fox. ¿Quién lo pudo haber organizado? Dame el nombre de otro malo. Alito. Alito, ¿no? es Alito. ¿Quién? Según la gobernadora, es Alito. Por eso, ¿quién organizó? ¿Quién organiza esto? Una organización internacional, Human Rights Watch, nos formó a todos los periodistas. Artículo 19. ¿Quién lo organizó? O nos pagó, nos corrompió Jorge Luis González, al que le quieren quitar sus propiedades. Esa es la desvergüenza de estos gobernadores. Esa es la desvergüenza del México del acordeón que vivimos hoy. Son ellos quienes los persiguen. Son ellos quienes los censuran. Son ellos quienes atemorizan. Y después a inventar la conspiración. A volar. Yo no sé si dijo algo importante, pero si seguir viendo a Laida Sansores para escuchar sus mentiras, no sé si hay algo interesante, relevante, noticioso en el resto del material. No, Manuel. Ciro, en lo que restaba era justamente en que ella iba a decir Entonces que no perdamos el tiempo, ¿no? No, que detrás de todo esto está Alejandro Moreno. Mentiras. Ella lo que dice al final es, Qué bueno, detrás de todo esto está Alejandro Moreno. Pero también puede ser García Luna, Manuel. Siempre hay alguien detrás. Siempre hay una conspiración. Alejandro Moreno, la última vez que yo lo vi, fue en Madrid, pasó por acá, lo conté en una columna muy crítica sobre él. No lo he vuelto a ver, esto fue creo que a principios de diciembre, no he vuelto a saber. Una vez entró con nosotros, 3 minutos, porque lo buscamos para que nos dijera por qué había autorizado el Senado unos trabajos con oficiales, con marinos de Estados Unidos, de Estados no recuerdo Unidos, aquí si en México, en California, Santa Gertrudis, creo. en Baja California Sur, en Baja California, Sur. o en Sonora, en algún estado. Esa ha sido toda mi comunicación de los últimos 6, 7 meses con Alejandro Moreno. Pero ahí está la mentira de estos personajes, en este caso de este personaje, de esta gobernadora, ¿no? Todo es una conspiración en tu contra, Laida. Lo que le hiciste a los policías también fue una conspiración. El desgobierno, el descuido en Campeche, todo es una conspiración. Tú eres un estadista, Laida. En fin, ¿qué más, Manuel? No, eso, Ciro, eso sustancialmente queríamos nada más abonar de lo que estaba diciendo por este asunto del lloriqueo, que andaba llore y llore en entrevistas, pues así lo resume, Ciro. Es que así se burlan, los persiguen, los quieren destruir allá en Campeche. Cuando el tema adquiere relevancia nacional, entonces los persiguen, los denigran. ¡Qué cosa! Saludos a los queridos amigos de Campeche, pues ni hablar. Esa es su gobernadora. Oye, Este caso,
si me permite ya entrar en materia también, bueno, el caso vinculado al periódico Tribuna y también al ciudadano Jorge Valdés. Don González. Es un claro ejemplo de violencia mediática y violencia digital. Hoy en día la verdad es que el contexto social en el que vivimos, muchos ciudadanos padecen violencia mediática y violencia digital. Ya las leyes que buscan justo que las mujeres vivan en un clima libre de violencia, ya prevén este tipo de conductas y justo son este tipo de comportamientos que a través de medios de comunicación, a través de plataformas electrónicas, pues se genera comentarios misóginos, comentarios basados en estereotipos de género, comentarios sin duda que incitan al odio, comentarios que fomentan una apología a una violencia física y psicológica en contra de la mujer. Dicho esto, en este caso concreto, bueno, también ha habido mucha desinformación. A ver, en realidad se vinculó a proceso al periódico Tribuna, se vinculó a proceso al ciudadano mencionado. ¿Por qué? Por un delito de incitación al odio. Y este comportamiento es porque esta violencia mediática con la que empecé, para nada es libertad de expresión, para nada es un derecho de acceso a la información al ciudadano a través de un ejercicio periodístico serio, son cuestiones distintas. A partir de esta vinculación a proceso, bueno, pues ya se discutió ante juez de control las medidas cautelares. Y la verdad es que abonó mucho en la discusión ante juez de control cómo ha sido este comportamiento sistemático. Desde el noviembre de 2022, es decir, 2 años, 7 meses, a través de la pluma, a veces de manera anónima, inclusive muchas veces a través de imágenes totalmente grotescas y que sin duda incitan al odio y provocan todas estas afectaciones, principalmente a las mujeres, pero hoy no es exclusivo a las mujeres esta violencia mediática que existe en nuestro país y en el mundo a través del contexto en el que vivimos, pues bueno, han sido comportamientos reiterados. Y una medida cautelar no es otra cosa donde un juez de manera temporal, impone una carga judicial para que se abstengan o para proteger a la víctima. Durante 2 años, 7 meses ha sido reiterativo este comportamiento sistemático a través de manifestaciones que, insisto, ni siquiera está en discusión si la libertad de expresión llegó más allá de su límite, si el acceso a la información de los ciudadanos. La verdad que invito a todas las mexicanas y mexicanos que lean un poquito estas columnas y nos daremos cuenta que todas las expresiones que ahí se vierten, tanto en la imagen gráfica como en las palabras que se redactan, pues no tienen ni 2 frases de información útil para el ciudadano. No tiene... Sí, es cierto, pero fíjate, primero yo quiero empezar. ¿Quién promueve toda esta corriente que se dio el día de ayer en México, en donde Jorge González iba de periodista en periodista, lo traían para que fuera a llorar y luego iba a llorar al otro programa y lloraba, así, ¿no? Todo el tiempo quejándose de lo que le habían hecho como una represión, en fin. ¿Quién dirige? ¿Quién se convirtió en el adalid? ¿Quién está defendiendo la libertad de expresión que se perdió en Campeche? Adivinen, empieza con A. El que los mataba no a balazos de hambre. Alito, él es el gran adalid de que inició toda esta campaña el día de ayer, creo que fue ayer y antier, ¿no? Donde se había acabado en Campeche. Y aquí tengo lo que decía el Alito que digo. Se asume como defensor de la libertad de expresión. Totalmente, de los pero él perdió la memoria. Porque, a ver si no tienen ahí el Twitter, a ver si lo encuentro ahorita aquí en un ratito, en donde, a ver, ahorita lo buscamos, pero sí lo que él decía, que primero lo recordamos aquí en una de sus frases célebres, la más llegadora de todas: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Es la frase célebre de Alito con la que será recordado y creo que se lo pondrán aquí en su tumba, ¿no? Para que nunca se olvide y nunca más se repita. Y ahora resulta que él es el adalid de la libertad de expresión, pero él se le olvidó que cuando él fue gobernador, el periódico, primero, cuando nosotros llegamos a un periodista, ya tenía 1 año en la cárcel, Villarín, porque como... pues Miguel Villarino, Bestiómetro, conocido como Bestiómetro. El Bestiómetro lo criticaba, o no sé pues, lo que decía, pero la cosa es que... Sí había por parte de Bestiómetro, de Miguel Villarino, una crítica, pero siempre sustentaba esa crítica, no quedaba en el insulto. Él decía por qué lo comparaba con Calígula o ese tipo de cuestiones históricas y hacía precisamente esa comparación. Lo metió a la cárcel, lo humilló, lo desnudaron. Lo golpearon bien feo frente a su familia. Exactamente, entonces Derechos Humanos les había obligado que tenían que resarcir, la libertad, darle el daño, públicas. Y no quiso hacerlo, nunca. Nosotros tuvimos que hacerlo en nombre de él, llegando, lo sacamos, lo pusimos en libertad y dimos las disculpas que él merecía, en fin, a tratar de resarcir el daño institucional que había hecho el otro gobernante. Y ahora resulta que entonces él se ofende porque la libertad de expresión, y ¿con qué derecho? No tiene autoridad moral para hablar de ello. Pero además, ¿qué pasa? El periódico Expreso, ustedes se acuerdan que era de una familia, los Castilla, también lo criticaron y curiosamente el Expreso se acabó, lo acabó. Con una demanda. Hubo una demanda que la encabezaba este señor Don González. Don González aparecía como asesor jurídico de la demandante que señalaba que se le había denostado en su calidad de mujer. Estamos hablando de la lideresa campesina Sonia Cuevas. Y él se asume. Porque se le denostó por su calidad de mujer.
Entonces demanda al periódico. Demanda al Expreso. periódico porque la vinculaban con supuestos robos durante su administración por parte de que se había dado un lamentable hecho de un pariente de ella que había participado en el asesinato de su novia, y al final del día pues la acusan a ella de encubrir, de cómplice y demás. Hacen esa información y ella señala, bueno, me afectan en mi calidad de mujer, de indígena, porque soy de ascendencia maya y por eso me insultan, me agreden, y sin embargo ya no estoy dispuesta a eso. Hace la demanda por 6 millones de pesos y aparece don González. Le pagaron de asesor. 6 millones de pesos Jorge González. Al final del día, la molestia de don González fue porque se reestructuró el caso y se comprobó que él había maniobrado de manera irregular en el Poder Judicial. Él maniobraba en el Poder Judicial y ahora está, pero así ofendidísimo, cuando nosotros hemos sido muy respetuosos, porque nuestra demanda lleva casi 3 años, 2 años, 7 meses, y siguió todo un proceso. 7 veces le dictaron medidas cautelares, y una fue por el Ministerio Público. Incluso el Instituto Electoral igual el Tribunal Electoral, otra fue por la jueza, pero no entendían. No llegamos a esto nada más porque sí, esto hay que pedir y se cierra. No, llevábamos 2 años, 7 meses, como tú dices, y la última fue un apercibimiento de la jueza, que tampoco le hizo caso, porque así acostumbra. Y eso hasta es se burlaba de los jueces, gobernador. Claro, y eso ¿no? desata esta decisión. Pero además del Expreso, que también desapareció y que ahora aparece de casualidad, pues son de los de... No aparece Alito. Los que aplauden los tricolores. tricolores. Todos tienen, siempre prestan nombres, pero todos los caminos llevan a Alito, ¿no? Y todos los periódicos pues, llevan a Alito. Así que tiene el Expreso y también el Sur, porque no sé qué cosa dijo, y ahí entonces que también hubo una demanda por daño moral contra el Sur. También Jorge González también hizo otra demanda por daño moral. Aparece como asesor legal de su esposa, doña Marina de la Torre. Era de la esposa y del otro de la amiga. Que lo más curioso, gobernador. Era asesor legal de las dos. Ahorita. Para que aprendan los de atrás. No, ese sí, organizaba muy bien a la casa chica y la casa grande. La iglesia, ¿no? La capilla y la catedral. Ah, no, sí, ¿cómo era? Sí, claro. Entonces él podía ser asesor legal de los dos y no había bronca. No más listo que ustedes, ¿eh? Pero en este caso. Pero luego los descubren. En este caso, gobernador, llama la atención porque ahora de lo que él sistemáticamente hacía a diario y permitía en su calidad de directivo de la empresa que la denostaran vía columnas que ni siquiera eran firmadas, pero que él finalmente autorizaba como director, pues al final usted esgrime su condición de mujer, que le afectan y todo. No se le critica su actuar público, se le critica su imagen, se le critica su edad, que si se viste así, que si hay estrafalaria, 20,000 cuestiones que nada tienen que ver con un ejercicio periodístico sano. ¿Y a qué lleva esta situación? A que en su momento el Sur, vía el entonces dirigente periodista Abraham Bagdadi, sí hacía críticas muy fuertes de la esposa de González, de los negocios que al amparo del poder hacían ellos, los hijos y demás, en constructoras, escuelas y demás, y él envió prácticamente a su esposa a demandar porque le estaban afectando su decoro, su dignidad de mujer, de trabajadora, de empresaria, y en una situación que causa hilaridad. Vuelve a señalar esa situación y trata de torcer el asunto. Y el general Salomón, que en su momento lo dijo siendo gobernador, yo no cedía a los chantajes porque le sostengo y le he sostenido siempre que me vinieron a pedir 400 millones de pesos en mi despacho y simple y llanamente le dije que yo no iba a mantener parásitos. Ese fue el pleito. Así lo decía Salomón. Digo, no me vayan a demandar, lo dijo Salomón, lo aclaro. Bueno, pero lo que sí era muy claro, Salomón nunca se dio al chantaje. Entonces, todo el sexenio era diario, es el mismo sistema que ocupa para tratar de que tú cedas. Entonces digo, bueno, ya no me critiques, ¿no? Pero aquí también empezaron a llevarnos quejas de este señor González, de cómo es que llegaba el nuevo gobierno y entonces le echaban el ojo, pues el Mauricio se ve rico. Bueno, entonces vamos a empezar todos los días, y ya luego iba la amiga. Entonces le decía, oye, yo conozco a González, entonces si quieres hacer la alianza, hago la alianza. Acerco. Les pedían entonces 300,000 pesos, dice él, que se lo pidieron una persona que pone su denuncia. Entonces, esto es grave, ¿no? Entonces, como que fuera una manera de trabajar. Un modus operandi mafioso. Claro, nosotros no íbamos a ceder a nada, ¿no? Entonces, tampoco nunca nos dijeron una cantidad, con Jorge González no, con ellos no, con él no tuvimos ese trato directo, pero ya sabemos que es como un equipo. Mandaba los mensajes. Pues a lo mejor, 4 kilos, 4 cachetes, como decía el innombrable, con cachetes. Con cachetes. Porque además, imagínense, gobernadora, si se hiciera prácticamente una cuestión de investigación por parte de la auditoría, pues ellos precisamente lo manejaban en efectivo para no dejar evidencias. ¿Por qué? Porque al final del día la cuestión fiscal, la cuestión de recursos, que eran recursos públicos, pues prácticamente se destinaban a otra, no a lo que iba, ¿no? Claro, y luego lo de Alito, nomás porque condeno con firmeza el uso autoritario del poder por parte de la gobernadora Laida Sansores, pero no se ve, rompió sus espejos. Estaba viendo al espejo. Para perseguir y censurar periodistas en Campeche. Yo pregunto, ¿esos son periodistas? Yo les llamaría periodistas. Lo que está ocurriendo con el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna es un atentado contra la libertad de expresión. Cerrar un medio, callar a un periodista, prohibirle ejercer su labor es propio de regímenes
represivos, no de una democracia. Pero ya se le olvidó qué hizo él, ¿no? Y él sí reprimió. Durante mi periodo como gobernador de Campeche, Tribuna siempre fue, bueno, tal, y quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de enfrentar la crítica, no de aplastarla. Yo enfrento toda la crítica que quiera, acepto la crítica, más es parte, yo así lo siento, y ni me molesta. Lo que no acepto es esta calumnia, pero esta agresión dirigida al tema mujer, porque nosotros hemos estado defendiendo y pidiéndole a las mujeres que denuncien, que ya nosotros ya son otros tiempos, que nosotros sea la oficina o sea la cocina, no tenemos por qué tolerar a los misóginos y que esta es un momento nuevo, que estos son otros tiempos y que les digo, no vamos a nosotros a ceder nada más porque aquí ellos deciden que eso es crítica, nada más la crítica donde no hay, tú decías, ni una línea de información. Les voy a leer aquí como dos para... Nada más para dar muestra. Dar muestra, no, para decir no echando tanta caca, también nosotros, pero mira. Pero así nomás, estos son los que salían, este es de una semana, de todo lo que salió en una semana de su columna. Por semanas los tenemos. Entonces, para que se den una idea de lo que pasaba en ese periódico.